Profe, ¿ya me escuchan mejor? Profes, buenas tardes, ¿me escuchan? Yo la escucho, apenas estoy yo creo. Yo la escucho ya un poquito más, al menos más clarito. Se escucha muy lejos, como si estuviera entre un tubo. Se escucha muy bajo, aunque no se corta. ¿Me escucha mejor? Exactamente, muy Ahí bien. sí. Listo, creo que el problema es con los audífonos y el micrófono que tengo puestos, pero Ah, ya. listo. Gracias. Listo, entonces, Listo. profes, retomamos lo que les estaba diciendo, les estaba ofreciendo pues excusas por las interferencias que se pudieran presentar, porque les estaba comentando que como salió en las noticias, esta semana pues hay una tormenta tropical que golpea la costa norte de Colombia. Yo estoy en Cartagena y nos ha tenido eso pues todo el fin de semana con mucha lluvia. Quizá eso pues genera alguna interferencia o alguna falla en la conexión, así que de antemano les ofrezco excusas por eso. En este momento está tronando con mucha fuerza y se avecina pues ya la lluvia. Profes, entonces vamos a iniciar. Como les decía, esta sesión es para abordar el tema de los contenidos STEM, de cómo podríamos integrar este tipo de enfoque en la realización de actividades en el aula, cómo se podría conceptualizar, qué actividades podríamos implementar, para que lo tengamos mucho más claro respecto pues a lo que estamos trabajando tanto en las experiencias creativas, que ustedes saben que es una constante. Cada vez que hablamos de experiencias creativas hablamos de unas metas de aprendizaje STEM, y que ustedes también lo tengan claro para poder formular su experiencia propia. Bien, entonces a eso vamos a dedicar esta sesión. Además de eso, pues hacer un recuento de cuáles son las actividades que llevamos hasta el momento, de cuáles son las sesiones que hemos realizado, las experiencias que hemos realizado. Y pues en caso de que ustedes tengan algún inconveniente, alguna inquietud respecto a la realización misma de la experiencia propia o respecto a cualquier otra experiencia, pues me hagan saber para poder darles orientación o indicaciones. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar con esta guía didáctica STEM. ¿A qué se refiere STEM? Ya sabemos que es el concepto que integra la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Esta palabra o este significa la sigla en inglés de cada uno de estos términos: Science, Technology, Engineering y Matemáticas, ¿cierto? ¿Por qué nosotros abordamos STEM y no como lo consideran otros teóricos u otros enfoques que hablan de STEAM o STEM más A? Asumimos este concepto debido a que el componente artístico o el componente de humanidades o la sensibilidad del arte, que es lo que representa la letra A, pues es transversal a cada uno de los componentes que tiene el concepto de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Porque para todos, para hacer uso de cada una de estas competencias o de estos elementos dentro del enfoque, pues necesitamos cierta creatividad, cierta sensibilidad, necesitamos tener claridad de qué es lo que estamos trabajando, cómo podríamos fortalecer ciertas competencias blandas, es decir, a través de todos estos elementos que no necesariamente hablan de lo artístico, sí se hace referencia, como lo decía, a un componente de humanidades. Este es entonces un enfoque educativo que permite materializar propósitos y apuestas tanto institucionales como locales y nacionales. Este enfoque educativo está alineado con el Plan Decenal de Educación Nacional, que va hasta 2026 y que se encuentra registrado en el COMPES 3988 del 2020, llamado Tecnologías para Aprender, o en el de 2019, que es para la transformación digital. Y lo que se pretende es que haya una consolidación de la cultura de la innovación educativa, que se trabaje en el desarrollo de proyectos y prácticas que promuevan precisamente esa innovación. Y como lo decíamos, o por lo menos yo he sido enfática en decir que siempre, o en recordar que no siempre que hablamos de innovación, estamos hablando de la tecnología, de la más alta tecnología, de la conexión a internet, de un supernavegador, de un super equipo.
No necesariamente es ese la connotación o el significado que deberíamos tener de innovación o de proyectos innovadores o de prácticas que promuevan la innovación. Deberíamos entender todo lo que nos ofrece las metodologías innovadoras o las metodologías didácticas para poder transformar un poco eso que implementamos en el aula, esa dinámica de clase que implementamos. Y pues si esto va acompañado de las tecnologías para aprender o de la transformación digital, pues mucho mejor, ¿cierto? ¿A qué se refiere entonces el enfoque educativo STEM? Pues se pretende integrar diversas áreas de conocimiento, haciendo énfasis en algo que también hemos mencionado con mucha insistencia y es la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad. De manera que lo que se aprende en el colegio, que nosotros enseñamos en las instituciones educativas, en nuestro currículum, pues sea de manera conectada con otras dinámicas, con otros desafíos, con otras experiencias que vienen desde distintos enfoques o desde distintas orillas en cuanto a las áreas del conocimiento. Y eso lo que nos pretende a nosotros es darle a los estudiantes unas experiencias de aprendizaje que le permitan aprender a enfrentar distintos desafíos. Y esos desafíos no solamente se refieren a los desafíos que se encuentran o a los objetivos que nosotros planteamos en el desarrollo de una asignatura, sino a cualquier desafío que se pueda dar pues alrededor o en el contexto educativo o en su propia realidad, en su entorno. Eso hace parte de esas habilidades o competencias del siglo XXI que necesitamos fortalecer en los estudiantes para que se puedan desenvolver en esa nueva sociedad del conocimiento o en esa sociedad del siglo XXI. Aquí entonces busca con fundamentos tanto pedagógicos como curriculares y de investigación ofrecerles a ustedes la posibilidad de entender cómo se pueden integrar estos contenidos y todos estos procesos de las disciplinas STEM diferentes a las que ustedes dominan. No, profe, lo que pasa es que un comentario muy recurrente en las sesiones es que yo no soy profe de tecnología, yo no soy profe de matemática, yo no soy licenciado en sistemas, yo no soy ingeniero o ingeniera, pero más allá de esto es que los conceptos o el abordaje del enfoque STEM nos permite poder aplicarlo independientemente del área de conocimiento o del área de desempeño. Podríamos ser profesores. Yo, por ejemplo, soy comunicadora social, docente de varias asignaturas de comunicación, profesores de inglés, profesores de castellano, profesores de ciencias naturales y de cualquier otra área que se pueda integrar o que se vea pues, en el currículo, en el proyecto educativo. El enfoque STEM se considera una metadisciplina. Y aquí tenemos dos referencias. Marginson, Tyler, Freeman y Roberts en 2013 proponen entender el STEM como una metadisciplina, lo que indica que nos motiva a conseguir un nuevo todo, dándole la oportunidad al estudiante de tener sentido en el mundo más que aprender piezas aisladas a un fenómeno. Es decir, que a través de cualquier situación o de cualquier aprendizaje nosotros podamos integrar esa interdisciplinariedad o multidisciplinariedad, de manera que el estudiante pueda identificar cómo utiliza, por ejemplo, el pensamiento lógico-matemático, cómo utiliza la tecnología, dónde está el componente ciencia, qué de la ingeniería se puede aplicar en el desarrollo de un proyecto o cualquier tema que se está viendo en el aula. Y por otro lado tenemos esta referencia de Kennedy y Odell de 2014 que indica que el STEM ha evolucionado a una metadisciplina, un esfuerzo que remueve las barreras tradicionales entre estas disciplinas y se enfoca en la innovación, en un proceso aplicado a diseñar soluciones a problemas contextuales complejos, usando herramientas y tecnologías actuales. Por eso les hablaba, o por eso los puntos de partida de las diferentes experiencias no son siempre un problema de aprendizaje. Si se fijan, estamos abordando, por ejemplo, en los cursos sexto y séptimo, estamos hablando de la necesidad de utilizar los desechos orgánicos a través de la experiencia de la compostera, que se llama Creando Tierra Fértil para un Futuro Sostenible. Podríamos hablar de la necesidad de ayudar a una persona que tiene una limitación o que se encuentra en situación de discapacidad y cómo los estudiantes desde su
desde su experticia apenas desarrollándose, desde su conocimiento pueden ayudarle con la experiencia de muchas manos para una mano. Otra de las problemáticas que abordamos también tiene que ver con el sendero del agua. Cómo a través de esa realización o cómo a través de la capacidad de analizar un problema tan importante a nivel mundial como la escasez de agua y por qué se está presentando esa escasez de agua. Entonces aquí tenemos el pensamiento crítico, ahí estamos trabajando también los profes de matemática, cómo involucran las ciertas fórmulas, ciertas medidas para ayudarle a los estudiantes a resolver el problema y que sepan qué tanta cantidad de agua están gastando en sus diferentes actividades. Si hablamos de la experiencia, de alimentar el cambio, la realización o la elaboración de esta receta de la ensalada, no es simplemente compartir una receta de cocina, sino darles a estos estudiantes la oportunidad de abordar otros temas que tal vez no abordamos en nuestras asignaturas, como lo de las enfermedades transmitidas por alimentos, la higiene, los correctos cuidados, las normas de bioseguridad, ahora que nos hemos vuelto un poco más estrictos con el tema, también lo vemos allí. Y la última que hicimos, que fue la de comunicación entre montañas, cómo a través de esta programación que no está implementando tecnología, nos lleva a utilizar unos códigos precisamente para resolver un problema de comunicación. Entonces, fíjense que son 5 problemáticas muy distintas o muy alejadas de lo que se consideraría problemas de aprendizaje, de lo que se consideraría problemas dentro del aula, de lo que se podría considerar que no tiene que ver con innovación, porque muchas personas al ver estas problemáticas podrían decir, pero esto no tiene nada que ver ni con tecnología, ni con STEM, ni con innovación. Y sin embargo, de acuerdo al enfoque STEM, este se considera una metadisciplina que promueve precisamente el diseño de soluciones a problemas del contexto, problemas que pueden ser sencillos o complejos, en los que se puede además utilizar o no herramientas tecnológicas, pero si se utilizan, pues esa solución va a impactar mucho más. Entonces acá, al nosotros hablar del STEM como una metadisciplina, estamos aportándole a los estudiantes diferentes elementos como los aportes dentro del currículo, la instrucción, la evaluación, en las que se integra tecnología e ingeniería, tanto de las ciencias y de las matemáticas, como eso del pensamiento crítico, esa capacidad de análisis, la competencia que se necesita para ponerse en el lugar del otro, por ejemplo, a través de las ciencias, como yo entiendo que como ser humano valgo igual que mis semejantes, que todos tenemos un papel importante dentro de nuestra sociedad, aprender a escucharnos, aprender a respetar la palabra del otro y todos estos elementos que, insisto, hacen parte pues del desarrollo normal de la vida pues en cualquier contexto. Entonces acá tenemos estas definiciones que nos indican o que nos dan a entender cómo se considera o por qué se considera el STEM como una metadisciplina y cuál es el enfoque que se ha ido abordando. ¿Por qué es pertinente utilizar el enfoque educativo STEM? Precisamente porque estamos apostando a conectar diversos actores que estén en la escuela o fuera de ella y que además se pueda aportar una solución a un problema real que se presenta en el contexto, abordando pues lo que se puede tomar de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Aquí entonces podemos entender que gracias a este enfoque se abordan diferentes maneras o se desarrollan diferentes maneras de poder resolver inconvenientes. Es decir, se está trabajando en fomentar en los estudiantes habilidades distintas a lo que nos promueve o a lo que nos enseñan los enfoques tradicionales de la educación. Y eso quiere decir que haya una mayor colaboración, por ejemplo, para resolver problemas, que haya más creatividad, que haya ese pensamiento crítico, que el componente comunicación tenga la importancia y se le dé la relevancia que se necesita en los contextos educativos, que ese es uno de los problemas que también tenemos. Profe Ruth, no se preocupe, no hay ningún inconveniente, bienvenidos, bienvenida a la sesión.
Entonces, este enfoque es pertinente por lo que acababa de mencionar de cómo podríamos tomar ciertos aspectos de otras áreas para poder hacer o para poder implementar con los estudiantes nuevas habilidades y nuevas capacidades también. Que vayamos un poco más allá de lo que nosotros implementamos a través de las distintas asignaturas. No solamente es enseñar al estudiante lo que necesita saber, por ejemplo, en las operaciones matemáticas, sino cómo esto le da o le trabaja, le permite fortalecer ese pensamiento computacional, ese pensamiento lógico, en dónde está, en qué elementos está la lógica matemática, por qué es importante la comunicación, aun cuando no tengamos una asignatura que se llame comunicación en el colegio, por qué es importante aprender a producir textos de diferente índole. Bueno, todas estas competencias que hemos venido desarrollando a lo largo pues, del desarrollo de, valga la redundancia, de las experiencias creativas. Este enfoque educativo entonces brinda oportunidades para desarrollar experiencias de aprendizaje activo que integra diversas áreas del conocimiento y, como lo acababa yo precisamente de mencionar, a través de este se potencian competencias para la vida. Yo no sé a ustedes, pero a mí me ha sucedido que tratando de comprender cierto tema, hago uso de una capacidad o de esa habilidad del pensamiento computacional o de ese pensamiento lógico, aun cuando no sabía que a eso se refería el pensamiento lógico. Y el hecho de poder seguir ciertas instrucciones, poder leer detenidamente un manual, por ejemplo, para seguir unas instrucciones y llevar a cabo un procedimiento, eso hace parte de esa competencia que necesito fortalecer o que estoy haciendo uso en ese momento. Y es algo que no siempre se ve de esa manera. De hecho, no nos hablan, o por lo menos a nuestra generación no nos hablaban de cómo ese pensamiento computacional atraviesa toda la realización de otras actividades, como tampoco se le daba importancia a esas otras habilidades blandas que han venido teniendo una relevancia bastante alta pues en nuestros tiempos y que vemos además muy necesaria, por ejemplo, para la convivencia de los estudiantes. Un comentario también o una situación que se ha repetido en muchas instituciones precisamente con el tema de la convivencia, es cómo la pandemia afectó mucho el comportamiento de los estudiantes. Tal vez algunos llegaron más retraídos, tal vez algunos llegaron con ciertos temores de estar otra vez como en contacto con sus compañeros, pero por el contrario, hay otros estudiantes que vienen con unos patrones de comportamiento pues muy distintos a los que traían antes, entonces ya no atienden recomendaciones, ya no atienden llamados de atención, ya no siguen las instrucciones tan fácilmente, hay como unas, y eso lo que genera pues son unos problemas de convivencia al interior de las instituciones. Eso podríamos tomarlo como un problema o como una situación que nos permita desarrollar un proyecto a través del enfoque educativo STEM, porque allí necesitamos competencias que tienen que ver con el reconocimiento de otros seres o la importancia de otros seres humanos. Podríamos implementar algunas herramientas tecnológicas, a través de la ingeniería diseñar algún prototipo o diseñar algún mecanismo para fomentar o para poder evaluar el comportamiento o fomentar las normas de convivencia. La matemática también, como lo decía, el hecho de seguir ciertas instrucciones para, para llegar a una meta o a un objetivo en común. Y todo esto a través de eso, o todo esto también se integraría con ese componente de la comunicación o esa competencia que va más allá de lo que se podría desarrollar en cualquier otra área de conocimiento, que finalmente es lo que está impactando pues en la mala convivencia o al tener esos problemas de convivencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro, profe? Sí, sí, señora. Está claro, profe. Muy bien. Ahora hablemos de cómo poner en práctica este enfoque STEM. Dentro de los cursos que estamos trabajando, el trabajo con otros colegas y la creación conjunta de proyectos STEM o en la creación e institucionalización de proyectos integradores que se pueden dar tanto en el aula, en jornada contraria
o que estén diseñados para poder integrar otros elementos. Cualquier proyecto podríamos nosotros desarrollarlo a través de este enfoque educativo, STEM. Muchos programas han dinamizado este enfoque para poder tomar elementos de cada una de las áreas que lo integran y que eso nos permita pues fortalecer los diferentes procesos de aprendizaje. Lo que yo les estaba mencionando ahora es una problemática que se nos viene presentando y no crean que únicamente en las instituciones de primaria, de básica primaria, básica secundaria, de primaria, de básica secundaria. Es también un problema de nuestros jóvenes. De hecho, los sociólogos lo veían venir después de estar tan reprimidos y de no tener la oportunidad los adolescentes y jóvenes de explorar lo que normalmente explora uno en esa etapa de la adolescencia y al no tener el contacto con sus semejantes, pues sabía que iba a venir como una nueva era en donde en donde se encuentra uno una cantidad de situaciones que podría indicarse como desenfreno, entre comillas, en donde no se atiende a nada y lo que se quiere es como ponerse al día de prácticamente esos 2 años en los que estuvimos encerrados. Entonces son situaciones en donde hay podríamos considerarlo una situación problemática en la que se pueden integrar este enfoque educativo STEM, que comprende, por supuesto, esa perspectiva pedagógica, el aprendizaje basado en problemas o en retos, exploración de desafíos, asumir unos roles, unas responsabilidades y el aprendizaje y la construcción de conocimientos que se centren en el estudiante. Por eso también era indispensable que nosotros desarrolláramos con cada sesión una de las fases de la metodología de pensamiento en diseño, porque es la metodología que centra o que pone en el centro de su esencia o de su quehacer a los usuarios finales, que en este caso eran los estudiantes, para poder trabajar con base en las necesidades, en los problemas, en los desafíos, en los deseos de ellos como estudiantes. Así entonces podríamos integrar podríamos desarrollar cualquier proyecto de aula o institucional utilizando el enfoque STEM, que nos indica que podríamos trabajar ciertas competencias a través de la perspectiva pedagógica, de la modelación de roles, de esa formulación de problemas y exploración de desafíos. La ingeniería en la interdisciplinariedad del STEM. El Consejo de Acreditación de Ingeniería y Tecnología define a esta ingeniería como la profesión en la cual tiene un conocimiento de las ciencias naturales y matemáticas, que además le permite generar tener más experiencia pues en cuanto al estudio y la práctica, que aplica además como criterio para desarrollar formas de utilizar económicamente los materiales y las fuerzas de la naturaleza para el beneficio de la humanidad. Aquí entonces la ingeniería se define desde tres perspectivas: un tipo de problema, un conjunto de estrategias o un tipo de actividad cognitiva que se llama racionamiento abductivo. Este enfoque STEM propone entonces como una plataforma para unir ese contenido, no solamente de la ingeniería, entendiendo que no todos somos ingenieros y no todos podríamos tener la misma capacidad para desarrollar ese pensamiento lógico. Sin embargo, como nos indica acá, podríamos ver la ingeniería desde cualquiera de estas tres perspectivas. Un tipo de problema que requiere, es decir, que requiere el desarrollo o el conocimiento para poder abordarlo utilizando ciertas leyes, ciertas fórmulas, haciendo uso de determinado uso de los números y demás, utilizarlo además como un conjunto de estrategias o verlo como un tipo de actividad cognitiva en donde se hace uso pues, de ese razonamiento abductivo. Eso entonces constituye una oportunidad para poder entender dónde se construyen esas conexiones entre las disciplinas STEM, es decir, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Aquí el elemento analítico del proceso de diseño permite a los estudiantes usar las matemáticas y la indagación científica para poder crear y conducir experimentos que formarán al estudiante acerca de la función y el desempeño de soluciones potenciales, para poder pues, llevar a cabo después el prototipo final. Entonces veamos algunos ejemplos de prácticas de ingeniería. Identificación de problemas, necesidades o deseos que dan lugar al diseño de soluciones. Eso
es lo que trabajamos o fue lo que abordamos en las fase 1 y fase 2 de pensamiento en diseño. Usar modelos y simuladores para analizar soluciones existentes. Hay algunas experiencias, por ejemplo, en Sendero del Agua, cuando utilizamos estas aplicaciones en donde pudimos medir nuestra huella hídrica. Es un simulador para analizar, en este caso, no una solución existente, sino medir cuál es el uso que hacemos del agua y cuál es el impacto que tiene pues, en esa huella hídrica de nuestra ciudad o de nuestro país. Podríamos utilizar, por ejemplo, un simulador para hacer ciertas conexiones electrónicas y que no tengamos quizá los elementos a la mano, la protoboard, la resistencia, las baterías, pero podríamos utilizar estas aplicaciones o estos simuladores que nos permiten precisamente mirar cómo podría ser o cómo podría funcionar cierto circuito para poder ponerlo en marcha en determinado proyecto. Y otra de las prácticas de ingeniería es la investigación para obtener datos necesarios que me lleven a identificar criterios y limitaciones, así como para probar ideas de diseño. Entonces, si vemos, no siempre que se habla de ingeniería se está hablando del uso de ciertas fórmulas, del uso de números, de los datos y de todas estas sistemas complejos que pueden llegar a ser para algunos de nosotros, sino que ese pensamiento de ingeniería lo podemos encontrar en diferentes momentos, como la investigación, como el uso de modelos y simuladores, o como la identificación de problemas, necesidades o deseos. Ruta STEM es una estrategia del gobierno nacional que tiene como propósito generar capacidades para responder a demandas de la cuarta revolución industrial. Es decir, poder estar preparados para lo que se conoce en este momento como la cuarta revolución industrial o la sociedad del conocimiento, la sociedad web 2.0, incluso algunos van más allá de la 2.0, ya hablan de la 3.0 y la 4.0, es decir, todo lo que viene con lo digital, las tecnologías de la información, ahora que estamos hablando incluso hasta de metaverso o de universos paralelos, bueno, de una cantidad de realidades o de componentes de nuestra realidad para los que debemos tener por lo menos conocimiento acerca de lo que aborda cada uno de estos. Y que eso además pues, nos ayuda a promover el desarrollo de ciertas habilidades digitales. Aquí entonces el Ministerio de las Tecnologías, la Información y la Comunicación, el Ministerio de Educación Nacional y Computadores para Educar coordinan esta estrategia que se llama Ruta STEM, en la que se busca inspirar a estudiantes y a la comunidad en general para que desarrollen precisamente esas competencias del siglo XXI y se acerquen sin temor a la ciencia y a la tecnología. Pasa una cuestión muy curiosa y es que durante mucho tiempo la ciencia y la tecnología se vio como algo muy lejano. No sé si para ustedes la experiencia ha sido igual, cómo lo perciben ustedes en sus entornos educativos y realmente me gustaría escucharlos. Pero por lo menos en el entorno educativo en el que yo crecí, en el que yo me formé, sí se le tenía como cierto miedo, cierto temor, más allá del respeto a todo lo que tuviera que ver con ciencia, con tecnología, con pensamiento computacional, con la aplicación de este tipo de aprendizajes o el conocimiento de este tipo de metodologías, porque no siempre se le mostraba a los estudiantes el beneficio. No siempre se le daba a conocer como lo que yo acabo de decir, que en cualquier ambiente, por decirlo de alguna forma, o en cualquier área, iba a estar presente el pensamiento en ingeniería, los principios de la ciencia, la tecnología y la matemática, sino que eso era algo como reservado para algunos cuantos, tal cual como se veía lo reservado en temas artísticos o la capacidad artística para unos, habían otros a los que se les reservaba como esa capacidad o ese conocimiento, esa habilidad y esa inteligencia se dejaba solamente para algunos cuantos. Y las personas que no teníamos la posibilidad o no teníamos no tanto la posibilidad, sino que no hacía parte de nuestras competencias, de nuestros dones, cualidades y demás, o el desarrollo de ese tipo de inteligencia, quedábamos como en la mitad y como en el limbo, y de cierta forma crecíamos teniéndole un temor muy grande a la matemática y a la ciencia y a todo lo que tenía que ver con tecnología, cosa que no pasa hoy en día. Nosotros como profesores
estamos buscando todo el tiempo herramientas para poder capacitarnos mucho más y poder entender cómo abordar este tipo de temáticas aun cuando no es mi área de experticia. Y no lo asumimos como una irresponsabilidad, sino al contrario como una posibilidad de disminuir ese temor en los estudiantes y de que veamos los beneficios que nos aporta el pensamiento computacional, la ingeniería, la matemática, bueno, todos estos elementos que antes se consideraban como exclusivos. ¿Ustedes qué percepción tienen al respecto? ¿Sucedía con ustedes cuando estaban en colegio, en universidad? ¿Sucede con ustedes ahora como profesores? ¿Qué podrían decir aquí? Soy Marta Janet Zorrilla. Pues en realidad lo que, pues los inconvenientes que generalmente, pues digamos, presento yo, es a veces la red de internet, la red eléctrica, ¿sí? Porque en los colegios muchas veces no hay, en los salones no hay, digamos, ni siquiera para conectar un computador. El software que a veces uno descarga tanto en el celular como en el computador, a veces pone, digamos, los equipos lentos o llegan y llegan con virus, o uno va descubriendo que el computador que se tiene no tiene la RAM que es, o no tiene, digamos, como, la tarjeta de esa que, ¿cómo se llama esa de lo que los muchachos utilizan para los juegos? No me acuerdo. Bueno, en todo caso, todo ese pequeño conjunto de cositas, además sí, obviamente, pues tanto el software como el hardware que uno esté manejando, porque cuando uno tiene, digamos, un programa y ahí mismo le aparece que caducó, que le meta otro programa, que se lo descargue, que lo actualice. Entonces, esos son todos los inconvenientes que, digamos, a mí se me presentan. ¿Sí? Está uno trabajando, vea que la copia de Windows no sé qué, que el Microsoft Office se desactivó, que la tarjeta gráfica es la que yo le digo, que a veces no soporta, ¿sí? Entonces eso se va llenando uno también de archivos, de cosas y termina uno con el celular lleno, el computador también cargado de información. Pasa el tiempo, al año ya le vuelven a preguntar a uno, vea que si tiene los archivos de tal año. Bueno, en cuanto a las plataformas, pues sí hay unos materiales que yo veo que se pueden descargar. Vamos a ver cómo está esta, porque después uno ya no puede volver a tener acceso a ella, ¿cierto? En lo posible, pues cuando hay un PDF y que tiene la información, pues se descarga. Es como el inconveniente que ahora tengo con los videos, que se reproducen muy lentamente, entonces me imagino que tiene que ver algo con la tarjeta gráfica, alguna actualización que le hace falta. Sí, gracias. Gracias, profe. ¿Alguien más quisiera participar? Profe, Olinda. Sí. Pues en años anteriores, como usted explicaba, el manejo de computadores era exclusivo de los profes de informática. Los de otras áreas no teníamos acceso y pues el temor de uno porque no estábamos capacitados. Poco a poco fuimos integrándonos. En el caso mío hice especialización en informática. Ahí despejé un poco las dudas y perdí el miedo y he seguido capacitándome a través de computadores para educar. Pues aunque soy de área de artes, Sí. me he integrado bien con la informática. Y también he participado en varios eventos y que me han permitido capacitarme e interactuar con otros docentes y aprender. También, pues uno llega cargado de todas esas experiencias, queriendo aplicarlas en el aula donde uno se desempeña, pero como nos decía la profe, se encuentra con muchas limitantes, especialmente con la conectividad y con los equipos que están totalmente desactualizados. Gracias. Gracias, profe. Sí, a veces tenemos algunos inconvenientes, pero como lo decía, siempre tratamos nosotros, por lo menos también lo hago yo en mi caso,
como docente tratar de involucrar a los estudiantes o por lo menos que dejemos de lado cierto temor que se nos infundó durante mucho tiempo. Gracias, profe. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Bueno, continuamos entonces con la presentación. Permítame un momento. Voy a compartir con ustedes un documento que tenemos como en el banco de herramientas. Este documento nos presenta algunos ejemplos. Me avisan por favor si ya están viendo. Sí, listo. Señora, ya está bien. Bueno, este documento nos presenta algunos ejemplos de cómo podríamos tomar las competencias STEM o las metas de aprendizaje STEM para incluirlas en el formato del diseño de la experiencia propia. Recuerden que cuando estamos hablando de la experiencia propia, es una experiencia que ustedes van a desarrollar con base en una situación problemática que se presenta en sus contextos educativos y que tienen como en el centro o como usuarios finales a sus estudiantes. Esa situación, ya lo hemos mencionado muchas veces, no necesariamente debe ser sobre problemas de aprendizaje, puede ser sobre cualquier otro aspecto, pero que se presente en su contexto. Ustedes lo que van a hacer es crear una guía, como las guías que compartimos con ustedes en cada una de las sesiones sincrónicas. Entonces, en la creación de esa guía les van a pedir un contexto, una problemática, les van a indicar ustedes deben indicar, perdón, cuáles son los roles que se necesita para la elaboración de la experiencia, es decir, cómo deben organizarse los estudiantes, perdón, cuáles son los estándares básicos de competencia, precisamente cuáles son las metas de aprendizaje STEM, cuáles son las competencias del siglo XXI que se quieren fortalecer, con qué datos o con qué preguntas se podría arrancar como ese acercamiento de los estudiantes al problema, es decir, cómo se va a abordar el segundo momento, que corresponde pues a la contextualización y problema. Y finalmente finalmente no, el paso 3 de esa experiencia propia, pues es que ustedes hagan un paso a paso del proyecto que han creado para poder, o de la solución que han creado, perdón, para poderle dar o para poder resolver ese problema que han detectado. Es decir, van a generar una guía tal cual como la guía que se les presenta a ustedes en cada una de las unidades. Y precisamente como parte de esa guía necesitamos unas metas de aprendizaje STEM. Entonces, en este documento, que yo se los puedo hacer llegar ahorita por acá por Zoom, van a encontrar varios ejemplos de cómo podrían indicar estas metas de aprendizaje STEM. Entonces, aquí nos dice, ejemplo 1, en ciencias, en tecnología, en ingeniería y en matemáticas. Aquí hay otro ejemplo 2, hay creo que 5 ejemplos, ¿sí? Bueno, 6 ejemplos diferentes de cómo podrían integrar ustedes estas competencias. Resulta que, de acuerdo a lo que ustedes están planteando, puede que les sirva el de ciencias del primer ejemplo, el de matemáticas del segundo ejemplo, de ingeniería el del tercero y el de tecnología el del cuarto ejemplo. Lo importante es que tengan claro que aquí no vamos a inventar nada, sino que vamos a tomar esta referencia para poder indicar cuáles son las metas de aprendizaje STEM que se van a trabajar con el desarrollo de su experiencia propia. Listo. Además, en este documento, encuentran ustedes de manera resumida cuáles son esas competencias del siglo XXI que también se busca fortalecer. Si nos vamos a la guía, déjenme por favor y les comparto acá una guía.
¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, señora. Señora, Experiencia creativa docente. aún no porque se muestra como si estuviera cargando. Ahora sí. Listo. Entonces, fíjense, acá en esta parte, acá nos dice que hay unos estándares básicos de competencia. Acá nos habla de las metas de aprendizaje STEM. Esto es lo que ustedes deben incluir de acuerdo a su experiencia. Y también nos habla de unas competencias del siglo XXI a fortalecer. Esas competencias del siglo XXI son estas mismas que encontramos acá. Profe, y Señora, también con los estándares, entonces los DBA. Sí. qué pena, profe, no le entendí lo que me preguntó. Ah, que los DBA. O sea, así como están con los estándares también, Sí, entonces sí. abordar los DBA. Sí, señora, sí. Bueno. Entonces, fíjense que acá encontramos, pues, por ejemplo, la competencia creatividad e innovación, resolución de problemas, vida y carrera, responsabilidad personal y social. Bueno, de acuerdo al proyecto que ustedes estén creando o la solución a ese problema que ustedes estén diseñando, pues van a tomar algunos de estas competencias del siglo XXI. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Usar herramientas que nos ofrece la tecnología, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser más. Miren, acá el ejemplo 3 y el ejemplo 4 citan un poco más. ¿Vale? Y pues tenemos también que esa experiencia creativa, tal cual como lo vemos en la guía, necesitamos, me voy a volver por acá, estos estándares básicos de competencia. Ustedes al final lo que van a entregar es un formato en el que se encuentra cada uno de estos puntos que ustedes ven acá. Lo que van a hacer es precisamente pensar, diseñar esa solución al problema que han identificado y entonces van a darle las indicaciones. Es como si ustedes estuvieran creando esto para otros profesores o para otro grupo de personas. ¿Cuáles son las recomendaciones para el desarrollo práctico del ejercicio? ¿Qué materiales se necesitan? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Si va a utilizar tecnología o va a ser un trabajo manual? Recuerden además que ustedes están en la ruta 2 y la ruta 2 se denomina creación o elaboración de proyectos con elementos del entorno. Por lo tanto, es importante que a pesar de que utilicen tecnología, también tengan ese componente de elementos del entorno. Sí, señora, sí, profe, la idea es precisamente esto es un banco de herramientas que compartimos con ustedes para que puedan tener pues una base y que sea más fácil la elaboración de esa experiencia propia. Y acá pues van a crear el paso a paso, toman las fotografías del paso a paso si es necesario, si no es necesario entonces simplemente lo indican como en alguna oportunidad, alguna experiencia, no necesariamente tiene la fotografía, sino que nos va dando paso 1, paso 2 y así sucesivamente. Y luego van a tener que generar el momento 4, es decir, cómo realizar la reflexión, evaluación y conclusión. Entonces aquí fíjense que nos indica, luego de realizar el montaje, deben compartir la experiencia con los demás compañeros y docentes. Se sugiere que se genere un espacio propio para la reflexión. Dado que el grupo cuente con dispositivos o conexión a internet, se puede realizar un video corto para compartir los resultados de la experiencia. Es decir, ustedes saben cuáles son las condiciones de su contexto y de qué manera pudieran darle pues como la forma a esta experiencia creativa, cómo van a tomar las conclusiones, y eso es lo que ustedes deben entregar como la experiencia propia. ¿Queda claro, profes? Sí, señora. Sí, Es señora. como seguir la orientación de la guía de cada uno de los experiencias que hemos estado realizando. Sí, así es. Además de eso, recuerden que, bueno, voy a compartir acá pantalla rápidamente. Un momento. Quiere decir que entonces con los estándares, los DBA, la secuencia didáctica la secuencia didáctica y tener las evidencias de hecho. Sí, fíjense que acá está entrega de mi experiencia creativa propia. Recuerden que está en lanzamiento. Y acá nos dan el formato.
Voy a abrir acá el formato para que se den cuenta que es el mismo formato. Se están viendo mi pantalla de Word, ¿cierto? Sí, Sí, señora. señora. Ustedes Pero- van a diseñar, como van a hacer una experiencia propia, ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran, los datos personales, y acá fíjense, en cada espacio les dice contexto y problema, cuáles son los estándares básicos, las metas de aprendizaje, competencias del siglo XXI, actividades previas para el desarrollo de la guía, cuánto tiempo se estima que se van a tomar. Aquí hay una aclaración importante. Hay algunos profes que confunden el tiempo estimado con el tiempo de duración o el tiempo de implementación del proyecto. Por ejemplo, una actividad de creación de la compostera, si es una compostera institucional o una compostera de un gran tamaño, claramente no lo vamos a resolver en 2 horas, sino que va a tomar mucho tiempo. Entonces, no se centren en el tiempo de la implementación del proyecto. Si es, por ejemplo, una estrategia de comunicación, ¿cuánto tiempo va a tardar la implementación de la estrategia? No, el primer semestre o el segundo o tercer periodo académico. No se trata de ese tiempo, sino el tiempo que va a tomarle a los estudiantes realizar el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Un proyecto como la compostera en la botella, como la mano robótica, como el sendero del agua, como la elaboración de la ensalada o como la elaboración del prototipo de comunicación, de comunicación entre montañas, ¿ya? Asimismo, el alistamiento de recursos. Se cuenta con conexión, o si se requiere, perdón, de alguna tecnología, si se requiere conexión a internet. Si se requiere conexión a internet, entonces, ¿para qué se va a utilizar? Si es para descargar una aplicación, para entrar a alguna página, para descargar un video. Bueno, eso va aquí pues en este alistamiento de recursos o en estas recomendaciones de uso. Acá viene entonces el momento 1, es la identificación del problema. Fíjense que aquí tienen un ejemplo de cómo plantear ese problema. Pueden incluir algunas fotografías, tal como ustedes encuentran en las guías que hemos compartido. Luego acá en el momento 2 viene el desarrollo del ejercicio, cuánto tiempo se va a desarrollar ese ejercicio, algunas preguntas, los roles que se deben asumir, si es un líder operativo, si es un coordinador de proyecto, investigador, fabricante o productor o constructor, jefe de investigación. Bueno, ustedes le ponen el nombre que ustedes consideren también. Y aquí además de esto van a generar el paso a paso, el procedimiento. Entonces, que si primero hay que cortar el cartón de tal manera, que si hay que utilizar las pinturas de tal otra, que primero se va la capa de acerrín y luego la capa de tierra, bueno, en fin. ¿Ya? Y el momento 3 es cómo van a generar la reflexión, la evaluación y la conclusión. Lo mismo, tiempo estimado de esta actividad. Entonces podríamos decir, para esto vamos a dedicar 30 minutos, 45, 1 hora. ¿Y cómo se va a generar esa reflexión? Entonces vamos a hacer una exposición, vamos a grabar unos videos, vamos a hacer una mesa redonda, lo vamos a exponer en la izada de bandera. Ustedes lo proponen cómo poder generar ese momento de reflexión. ¿Y cuáles pueden ser las conclusiones al implementar esta experiencia? ¿De acuerdo? Sí, señora. ¿Tienen alguna pregunta, profes? Sí, profe, tengo una duda respecto Dígame. al tema. Diga. ¿El tema debe ser exclusivamente para solucionar una problemática ambiental en el caso de nosotros? No necesariamente, profe. Lo había dicho ya con Ah. anterioridad. Fíjense en la segunda experiencia, que es la de la mano robótica. El problema que se le presenta a los estudiantes como punto de partida es que hay un estudiante o un compañero de ellos que no cuenta con su mano y que tienen que crear alguna solución para que el estudiante pueda pues hacer ciertos movimientos o tener cierta libertad para realizar algunas actividades. Por ejemplo, con el sendero del agua, la problemática es medir el uso del agua. Lo de la ensalada, estábamos hablando, era de enfermedades de transmisión a través de los alimentos o de las condiciones de higiene. Es decir, la problemática la conocen ustedes en sus contextos. Yo simplemente menciono algunos ejemplos o algunas situaciones que podríamos tomar. ¿Me vas a ver en el título del diplomado, que era como lo del medio ambiente? Entonces no. que Elementos del entorno, profe. Elementos del entorno se refiere... Elementos del entorno se refiere a botellas plásticas, cartón, material reciclable, pitillos, palitos de paleta, botellas de gaseosa.
¿sí? Es eso, elementos del entorno es que podamos utilizar material reciclable. Lo que está en el, bueno, otra duda. ¿En la guía es solamente lo del docente o también debemos presentar la del estudiante? No, solamente la experiencia propia solamente de ustedes, profe. Bueno, muchas gracias. Así tal cual el formato, de hecho lo había hecho yo, les había indicado que en la plataforma, en la pestaña de lanzamiento donde dice entrega de mi experiencia propia, ustedes hacen clic ahí y encuentran el formato. Y el formato solamente habla de la experiencia de los dos, o sea, del formato de la experiencia docente. Profe, Señora. en algún momento o inicio, no sé, es que no apenas entré el viernes y estuve solamente ayer mirando lo que tenía que hacer. ¿Los estudiantes deben llevar bitácora en algún momento desde el comienzo? No, profe, los estudiantes, la participación de los estudiantes es que usted pueda subir las evidencias de la réplica del trabajo con ellos. Por ejemplo, lo de la ensalada. Hicimos la ensalada, usted hizo la suya en su casa, tiene su evidencia o la hace con ellos en el colegio, pero usted tiene su evidencia propia y asimismo recolecta la evidencia de los estudiantes. Ya si usted quiere añadirle una bitácora para su trabajo en campo, para usted tenerlo como una nota aparte, digamos que queda a su elección. Pero lo que usted debe presentar como evidencia de ellos es simplemente lo que muestra la diapositiva, que es el estudiante realizando la experiencia. Bueno, gracias. ¿Quién más tiene inquietudes acerca del desarrollo de la experiencia propia? Yo, profe, necesito un favor. Dígame. No había podido tener la oportunidad de conectarme bien y a pesar de que hoy lo hago, hay lluvia y no hay buena conexión. Sí, profe, dígame. Como no he desarrollado gran parte, ¿dónde puedo como actualizarme y poder avanzar? Ya, deme un Dices momentico que les había dicho que iba a compartirles, Exacto. iba a compartirles este documento de metas, entonces déjenme por favor, busco este documento primero y ya se los comparto y ya le hago un recorrido por la plataforma, profe. Permítanme un momentico. Profe, disculpe, lo Dígame. de la actividad de la ensalada, ¿esa es cada estudiante individualmente la realiza o la podemos ejecutar así en el equipo? En grupo, profe, puede trabajar en grupo. Bueno, listo, vale. Lo importante es que se vea, por ejemplo, como se necesitan 5 estudiantes, usted tiene 15 matriculados y los grupos se conforman de 5, pues usted por cada grupo va, digamos que serían 3 ensaladas. Bueno. ¿Ya? Que cada grupo haga la suya. Sí, listo, bueno. Gracias. Con gusto. Un momentico, profe, es que pongo esto acá como en... Listo, profe, al chat. Les acabo de enviar el documento que estaba compartiendo de metas de aprendizaje STEM y competencias del siglo XXI. Entonces revisen el chat. Y ya voy a proceder a compartir con el profe el recorrido por la plataforma. Profe, le voy a compartir también acá por chat el enlace para ingresar a la plataforma de formación, que precisamente se llama así, formación.cpe.gov.co. ¿Está viendo mi pantalla, profe?
Ahí está. Sí, señora. Gracias. Listo. Y aquí ingresamos a ruta 2, desarrollo de proyectos con elementos del entorno. En esta pestaña de lanzamiento encuentra los conceptos generales de pensamiento en diseño o design thinking, que es la metodología que utilizamos para desarrollar la experiencia propia. Aquí encuentra la presentación, además encuentra este taller de contenidos digitales de CPE, encuentra el autorreporte de entrada o instrumento de entrada, que es para conocer precisamente las competencias de los docentes, y acá encuentra la segunda pestaña, perdón, el segundo enlace es entrega de mi experiencia creativa propia. Al hacer clic aquí, en esta parte es donde encontramos el formato que yo les estaba compartiendo hace un momento. ¿Ya? Y aquí a ustedes se les va a abrir, a mí no me aparece, pero a ustedes les va a abrir un foro que es donde deben subir ese formato una vez lo tengan creado. Además, cada una, acá tenemos las unidades de la 1 a la 5. Cada una de estas unidades está integrada por una experiencia propia, por una fase de pensamiento en diseño y por un curso. Entonces acá usted va a encontrar la primera fase, que es conectar una diapositiva con la explicación de esa fase. Encuentra también el curso que se llama Aprende por Experiencia, la nueva cultura maker. Y aquí más abajito encuentra las experiencias creativas. A ustedes les va a aparecer experiencia creativa grado 6 a 7. Al hacer clic aquí, nos abre esta ventana y le damos guía de la experiencia creativa del docente. Esta es la experiencia que yo estaba compartiendo con ustedes. Aquí en esta guía precisamente se les da cada uno de los momentos o cada uno de los elementos a tener en cuenta cuando se vaya a realizar el desarrollo, cuando se vaya a realizar, perdón, la experiencia. Entonces hablamos de esos estándares básicos de competencia, metas de aprendizaje STEM, competencias del siglo XXI, qué actividades se pueden realizar previos al desarrollo de la guía, qué elementos o qué recursos se van a necesitar. Hablamos también de algunas pautas o recomendaciones para el desarrollo práctico del ejercicio. Encontramos un momento 1 que es la preparación, el momento 2 que es la identificación del contexto y el problema, el momento 3 que es el desarrollo práctico del ejercicio y el momento 4 que es la reflexión. Todas las guías tienen los mismos componentes con algunas variaciones, de pronto de las actividades, de pronto de alguna dinámica para generar como motivación en los estudiantes, de pronto la forma de evaluar es diferente, pero básicamente todas las guías están compuestas de la misma manera. Y asimismo, la idea, profe, es que usted realice su experiencia, pero también realice la experiencia con los estudiantes, es decir, que ellos la puedan replicar. Entonces, aquí en el número 2 se encuentra la guía de la experiencia creativa del estudiante, es decir, la que usted le va a entregar a sus estudiantes cuando vayan a realizar la experiencia. En caso de que se utilice algún simulador, pues aquí vamos a encontrar lo que corresponda a simulador. En este caso, pues son aplicaciones que se nos recomienda. La primera para saber cómo hacer compost y todo lo que tiene que ver pues, con este tema. Y la segunda, que es una aplicación para editar videos. Luego, profe, acá en la unidad 1, usted va a tener que realizar también este curso. Este curso, recuerde que son cada unidad tiene un curso, es decir, son 5 cursos que ustedes deben completar, son cursos de autoformación, autogestión, ustedes lo realizan en el tiempo que quieran. Al ingresar allí, entonces, vamos a ver los diferentes momentos del curso, voy a pasar rápidamente por acá, encontramos algunos recursos, cuál es la estructura de cada uno de ellos, el banco de recursos, y por acá, finalmente, encontramos la evaluación. Para poder avanzar, necesitan presentar las evaluaciones de los cursos. Recuerden, ¿en qué momento lo van a hacer? Tienen este tiempo, ya que se les está acabando para finalizar la segunda cohorte, perdón, ustedes son de cohorte 2, para ponerse al día con toda la realización de estas experiencias. Recuerden además, profes, que los asesores de acompañamiento están todo el tiempo disponibles para ustedes, que la idea es que los ubiquen a través de WhatsApp, que les pidan información, que acudan a ellos porque precisamente lo que ellos hacen es acompañar el desarrollo de su experiencia o el desarrollo de su trabajo. Y profe, ¿quién es nuestro asesor?
¿Usted no está en ningún grupo de WhatsApp, profe? Sí, hay uno que dice ruta 4, creo que es, o el grupo 4, corte 4. No, Estoy usted en pertenece a uno. corte 2. Estoy en uno que la asesora es Dálida Meléndez. Sí, señora. Puede ser Dálida Meléndez o puede ser César de la Hoz. Los administradores de los grupos, con ellos, yo no estoy en esos grupos de WhatsApp porque tenemos roles diferentes. Los asesores de formación son los de acompañamiento, son los que están con ustedes a través de este medio. Y por lo tanto, pues es con ellos con quien pueden ustedes apoyarse por si tienen cualquier inquietud, por si necesitan cualquier información respecto a las unidades, los cursos, las experiencias y demás. Luego, profe, acá en esta parte, en encuentros cohorte 2, si hacemos clic, usted va a encontrar todas las grabaciones de las sesiones que hemos tenido. Más tardecito, entonces le va a aparecer esta sesión aquí grabada. Pero desde la primera sesión, usted hace clic y lo manda a YouTube para que pueda ver el video de la sesión. Y allí, entonces, ¿qué hicimos en las sesiones? En cada una de las sesiones dividimos el tiempo. Una parte la utilizamos para resolver inquietudes, otra parte para abordar la fase de pensamiento en diseño y la otra parte para el desarrollo de la experiencia. Entonces, si necesita ponerse al día, si de pronto no ha tenido el tiempo o no tiene claridad al respecto, usted puede hacer clic en cualquiera de los enlaces y los lleva pues a la grabación. Y además, cada una de las unidades, se me había olvidado decirle, profe, aquí, tiene la experiencia creativa docente y la experiencia creativa con estudiantes. Entonces, usted aquí hace clic y encuentra el formato de la plantilla para subir su experiencia y lo mismo encuentra en la experiencia creativa con los estudiantes. Aquí encuentra la plantilla, monta las fotografías cuando realiza el trabajo con los estudiantes y luego aquí se les va a activar el foro para que puedan subir la presentación. ¿Alguna pregunta, profe? No, señora, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene algún inconveniente, inquietudes? De los ¿Comentarios que documentos quisiera que hacer? tú decías, de los documentos que usted decía, profe, son los que muestra ahí en los enlaces que dices que podemos revisar. Es que tú Las habías guías. comentado que, sí, y habías comentado que había facilitado, compartido unos archivos antes. Aquí está, aquí lo acabo de enviar, profe. En el chat, se lo voy a volver a poner. En el chat de Zoom les acabo de dejar, se llama Metas STEM y Competencias del Siglo XXI. Entonces lo pueden descargar, es un documento en PDF. Igual, ese lo encuentran también en, ese se encuentra también en la parte de, ya les voy a decir. Profe. Un momentico, aterrizaje, ya les doy la palabra, denme un momentico, profe. Aterrizaje, entonces aquí lo que yo les estaba compartiendo, la guía didáctica STEM, y que es de donde pueden tomar la información que yo estaba compartiendo, y la que les acabo de pasar, que es el ejemplo de cómo podrían implementar los estándares, perdón, las competencias STEM y las competencias del siglo XXI. Ahora sí, profe. ¿Cómo? ¿Por dónde las pasó, las compartió? Acá en el chat de Zoom, profe, ¿no le han llegado? No, señora. Se las voy a enviar un momento. No, profe, no están. Está solo el enlace para entrar a la plataforma. No sé por Profe, qué no me aparece. A mí me parece que sí les ha llegado. Yo sí la vi, pero seguramente que de pronto abran donde dice todos. Ah, sí, profes, eso es importante. No abran su bandeja o su chat personal, sino donde dice everyone o donde dice todos. Ah, gracias. ¿Sí? ¿Les apareció? No, señora.
Vea, el chat tiene donde dice enviar a, entonces tiene unas pestañitas que dice todos, asesor, Claudia, entonces uno se debe parar donde dice todos para poder que se vean todos los mensajes que se comparte con todos. En el mío no aparece. Ya ingresé por todos y no aparece, y no solo el enlace de la plataforma. Ah, Bueno, lo voy a volver a enviar por si acaso. allá quedó otra vez enviado. ¿Será que tengo problema para enviárselo al profe? Las profes que ya lo descargaron, ¿me podrían hacer el favor de enviarlo? A ver si hay algún inconveniente. Si no, yo le voy a pasar el enlace a la asesora Dálida. ¿Me confirma si todos están con la asesora Dálida, por favor? Le paso el documento a ella para que ella se los haga llegar. Yo sí. Ya se lo estoy pasando a la asesora. Yo lo que no sé, porque el archivo se descargó, pero no vi que descargara como PDF. Voy a mirar. Es que toca descargarlo y bueno, ahí ya sale chulito descargado, pero hay que darle doble clic para que él descargue dentro del computador o dentro de su aparato electrónico y ahí ya le queda en descarga. Porque Ya a mí no les me aparece. doy... Qué pena, profe. No, tranquila. Que a mí no me aparecía y pues lo descargué y le volví a dar doble clic y ahí sí ya descargó como tal en el computador. Con respecto a las fechas, mientras me contesta la asesora y les envía esto por el grupo de WhatsApp, o el profe puede resolver a ver si le llega por acá por el chat. Ustedes pertenecen a la cohorte 2 y la cohorte 2 finaliza el 24 de julio, es decir, el próximo mes, prácticamente en un mes. Entonces, la idea es que ustedes en este tiempo que no están con los estudiantes puedan avanzar en la realización de sus experiencias para que cuando se vuelvan a encontrar con ellos puedan hacer las actividades, puedan hacer la réplica de las experiencias con ellos en ese tiempo. La idea es que máximo el 24 de julio ustedes puedan tener todas las evidencias. De todas formas, profes, recuerden que tienen el acompañamiento de los asesores a través de WhatsApp, que ellos están allí para ayudarles, para indicarles, para apoyarlos con la realización de alguna experiencia, con alguna indicación extra. Entonces, por favor, no duden en utilizar ese recurso. Profe Joel, buenas tardes, no le había dado la palabra, adelante. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Excelente. Me excuso, la semana pasada no me pude conectar en el lugar donde me encontraba, imposible, pero bueno, aquí estoy de vuelta y tardecito, pero con todo el ánimo. Yo Sí, también señor. estoy en el receso, mi profe, ya nosotros regresamos el 6 de julio, entonces yo le cuento más o menos así a los compañeros cómo voy yo. Yo voy pues en las unidades, ya voy en la quinta finalizando pues ya lo que es el curso.
En la práctica de la experiencia creativa con los estudiantes, ya realicé la 1, la 2 y la 3. Y ya la subí las evidencias. Y ya en la práctica docente he subido hasta la 4, hasta la ensalada, que ahí terminé. Me falta la 5ª y pues que sigue, y nosotros tendremos más asesorías, como ya las unidades se terminaron la semana pasada. Estoy un poquito perdido. Si me Sí, regala un profe. momentito y me ubica y me disculpa mi profe, gracias. No, tranquilo, profe. Estas sesiones que tenemos estas semanas, hasta que completemos las 10 semanas, precisamente son para darles alguna orientación extra que requieran, profe. En el caso suyo, pues si requiere orientación respecto a la 5ª unidad, con mucho gusto lo orientamos pues al respecto. Recuerde también que están las grabaciones en donde dice encuentros cohorte 2, ya se encuentra disponible la grabación de la semana pasada. Entonces allí también se puede ubicar. Y si requiere algún acompañamiento, alguna asesoría, por supuesto también recuerde que tienen la asesoría de Dalia a través del grupo de WhatsApp, que es la asesora asignada para ustedes. Pero no se preocupe, profe, que en este tiempo que vamos a estar trabajando, no tenemos ya contenido de las unidades, sino que precisamente lo que abordamos son esas experiencias que no hemos podido terminar. Listo, mi profe, muchas gracias. Profes, recuerden además que el diplomado siempre se mencionó, siempre se habló que el diplomado no tenía receso, entendiendo que había un receso con los estudiantes. Se les dieron algunas indicaciones respecto a cómo poder hacer el manejo de tiempo con ellos. Por eso les digo, hablen con sus asesores de acompañamiento para ver ellos de qué manera los pueden asesorar, de qué manera los pueden acompañar, para que ustedes puedan completar las actividades. No sé qué posibilidades haya de gestionar ese plazo, profe. La verdad no depende de mí, no tengo en este momento no tengo información al respecto, sino que lo que les puedo indicar es que se contacten con sus asesores de acompañamiento para que ellos les den indicaciones pues más allá de lo que trabajamos en estas asesorías. De todas formas, vuelvo y le digo que la posibilidad que nosotros siempre hablamos desde la primera sesión se les indicó que tenían que hacer unos cursos autogestionados y que trataran pues de adelantar la mayor cantidad de trabajo que se pudiera con los estudiantes para poder subirlo y que pudieran certificarse. De todas formas, tan pronto se tenga alguna información extra respecto a los plazos, pues con mucho gusto se les informará. Estén pendientes de los grupos de WhatsApp, que es a través de este medio por el que es más fácil comunicarlos. No sabía, profe, que sus estudiantes regresaban el 25 de julio, hasta donde tengo entendido, otros colegios, otras instituciones regresan la primera semana de julio. Entiendo que hay algunas modificaciones y que depende pues también de la zona en la que se encuentra, pero no, la verdad no manejamos como ese tiempo, porque ustedes iniciaron la cohorte en mayo, ustedes hacen parte de la segunda cohorte. ¿Alguien más tenía por aquí la mano levantada? No. Bueno, profe, si no tienen más comentarios, perdón, ¿quién va a hablar? Yo, profe, Ruth. Sí, adelante, profe. Pues también considero que es un tiempo propicio, pues en el caso mío está esta semana y la otra de receso escolar, para también ir adelantando la propuesta. Pienso yo la experiencia que se va a hacer personalmente con respecto a pues la necesidad o lo que hace falta para mejorar en la institución, ¿no? Sí. Pues mi aporte. Listo, profe, muchas gracias. Sí, precisamente pues es para que puedan ponerse al día con lo que les hace falta y sobre todo ese diseño de la experiencia propia. Profe Marta, disculpe la insistencia, ¿no había ingresado porque no había sido informada? ¿Usted pertenece a la cohorte 2? Sí, yo pertenezco a la 2, pero no sabía en cuál corte estaba, entonces no había ingresado al grupo.
Ah, ok, porque corte 2 sí empezó clases en mayo, a mediados de mayo. Lo que pasa es que cuando yo hice la inscripción, me inscribí en corte 1, corte 2 y no sabía hasta que me enviaron, o sea, me metieron a un grupo. Entonces ahí es donde yo aparecí, sabiendo ok. que era eso. Sí, pero yo Ok. trato de ponerme al día, claro. Gracias. Listo. De todas formas, profe, yo insisto mucho con el tema de los asesores de acompañamiento porque ellos, como son los que están con ustedes en campo, por decirlo así, tienen instrucciones más precisas respecto a los plazos, respecto a tiempos, respecto a actividades. Entonces, por eso les insisto mucho en que se comuniquen con sus asesores de acompañamiento. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Alguna pregunta? Profe, el formato donde nosotros diligenciamos la experiencia creativa propia, ¿está disponible en cuál unidad o en En la... lanzamiento, profe, en la pestaña lanzamiento. Y ahí permite descargarlo o trabajar en Sí, línea? señor. Ya, un momentico. Gracias. Se los muestro acá. Ingresamos a al diplomado, a la formación, a la plataforma de formación y acá en la pestaña lanzamiento, en la parte de abajo, encontramos entrega de mi experiencia creativa propia. ¿Está viendo, profe? Sí, profe, la estoy viendo, pero ¿se permite descargarlo para no ir trabajando? Sí, usted hace clic y aquí le da descargar formato y es un formato en Word. Está en Word. Entonces usted habilita edición, llena los campos y luego sí debe convertirlo, cuando lo guarde, lo debe guardar en PDF para poderlo subir. Acá se les habilita el foro para subir. Sí, sino que yo pues no he iniciado a llenarlo porque estoy esperando llegar, como prácticamente ya terminé las unidades, a trabajar esa parte con los estudiantes porque pues desde ahí trabajar pues el proyecto porque que salgan las ideas que ellos tienen, las inquietudes, o sea, hacerlo como desde, como lo propone el pensamiento en diseño, el design team. Así es, sí señor. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Esa es la única experiencia que uno sube o en cada unidad hay una experiencia creativa propia? Profe, recuerden que hablamos de experiencia creativa propia una única vez. Las otras experiencias son las plantillas de cada exacto, la unidad, bueno. la experiencia que corresponde a cada unidad. O sea que por eso es que dicen que esta es la última que se sube. Sí, porque bueno. se supone que realizan todas las demás experiencias y ahora sí como que se desocupan y se encargan de diseñar su propia experiencia. ¿Vale? ¿Algo más en lo que les pueda ayudar, profes? Profe, pregunto, ¿tenemos más secciones con usted o ya esta es la última? No, la próxima semana, profe, también estamos disponibles, como le decía, para ayudarlos con la elaboración de la experiencia propia, indicarles qué actividades de pronto están pendientes por realizar, si necesitan alguna otra información. Aquí estamos la próxima semana también. Muchas gracias. Vale, profe. Bueno, pues entonces, si ha sido todo claro, si ha quedado todo bien explicado, si ha sido útil la información que he compartido, les agradezco mucho su participación y su asistencia. Y cualquier cosa, pues para la próxima semana también tendremos esta sesión. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias también por su Vale, orientación. con todo Muchas gusto. Ya le pasé el documento a la gracias. asesora Dálida para que ella se los envíe por el grupo de WhatsApp. Gracias, muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, hasta luego, que esté muy bien, profes.